Amén. Padre, tú eres el Dios que nos sacaste con mano, con tu diestra fuerte y no nos volverás a hacer retroceder. Tú eres el Dios que nos has llevado en tus alas y va en la sombra de tus alas. Nos has dado siempre un refugio y nos has dado siempre, Señor, una luz en medio de las tinieblas. Y tú eres siempre el Dios de posibles, porque la vida es lo posible y lo imposible es lo que no queremos para nosotros. E imposible es que no podamos vivir esa vida, ese reino de Dios y su justicia. Eso para nosotros es imposible y por eso se ha desechado porque nosotros fuimos hechos para tu palabra y nuestro corazón fue hecho para tu Dabá y nuestra vida fue hecha para tu espíritu. Y eso es lo que venimos nuevamente a decir. Sí y amén, porque el que empezó la buena obra, pues también la completa. Y eso sea una obra completa de este tiempo, de este mes. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, a sus casas, hoy que hemos hablado, a sus vidas, Dios de los cielos, a lo que están viviendo en la fe, a lo que están construyendo a través de ti, a donde están cimentando, Dios de los cielos, y lo que están también despejando. Y bendigo a la casa del Dabar, porque la obra que tú la estás desarrollando, Señor, eres tú siempre. Y por eso, qué mejor que volver a tu fruto, a tu sangre preciosa, volver al lugar, volver, Señor, a donde nos concediste hacerlo, a donde le permitiste mirar a Moisés, a donde le permitiste mirar a Abraham, a David, al lugar cerca, Señor, al lugar, al lugar eterno, en donde, Señor, podemos levantar los dinteles, las cabezas, los dinteles, y en donde podemos nuevamente a esos cuernos, a esa dispersión, a esa enfermedad, a esas voces extrañas, poderlas alejar. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, que podemos mirar, que nos has dado a través de tu palabra, mirar, mirarte a ti, mirar la fe, mirar lo que escribiste de ti, mirar lo que vivieron y mirar lo que vivimos en la fe, pero mirando, Señor, a través de la palabra, que ese pasado, hoy, Señor, en nuestras vidas, vuelve a ser misericordia tuya, que transforma, Señor, en hijos y que de maldiciones siempre volverán siempre las bendiciones. Y las bendiciones, pues la bendición es la vida, pues la bendición, Señor, es tener un memorial, pues la bendición, Señor, es tener un futuro y una esperanza, tener el hoy, porque tú tienes el hoy, tener el mañana, porque tú nos has dado el pan del mañana, incluso para hoy. Ese, Señor, es la bendición más grande. Y la bendición es que incluso las aves del cielo o hasta las plantas, Padre, nuevamente volverán a vestir vestiduras mejores que las de Salomón, pero nuestro pan del cielo, ese Señor, en lugar de darnos una preocupación y un trabajo para trabajar por esa preocupación, por ese trabajo, nos da siempre una fe, Señor, de vivir por fe y vivir por justicia y vivir por ceñimiento y vivir por fruto y vivir por un brazo extendido y vivir, Señor, por tu sangre y vivir, Señor, por tu vida verdadera y vivir, Señor, por lo que sale de tu boca. Y en el nombre de Cristo Jesús, eso siempre sea el amén de lo que hasta hoy hemos vivido, porque ya lo vivimos atrás, y de lo que mañana viviremos, porque ya lo vivimos también. Y eso es lo que estamos viviendo, más bien siempre sea una bendición, porque para eso nos trajiste, Dios de los cielos. No nos trajiste para vivir lo que vive en nuestra mente, sino para vivir lo que vive en nuestro caminar. En el nombre de Cristo Jesús, lo que vive en nuestra cabeza, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Eh, Amén. en Isaías, vamos al libro de Isaías, el capítulo 42, que eso es lo que vimos el domingo. Y bueno, y lo que estábamos comentando es que nosotros, yo creo que para todos es importante, vivir la palabra a través de lo que dice Isaías 42, 23. Es decir, ¿la palabra para qué es? La palabra es para vivir y ver un pasado. Y a través de ese pasado, mirar los cambios que se han suscitado para que en el día de hoy nosotros no vivamos ese pasado, sino a través de ese pasado
lo cambió Cristo Jesús. Y a través de cambiar el pasado nos dio una proyección. Entonces, la palabra, la palabra es el mejor ejemplo del pasado, de un pasado transformador a una realidad, a una verdad eterna y sobre todo a una verdad actual. Entonces, por eso la Biblia es el único libro, y eso es lo que, eso es lo que menciona, que nos da la oportunidad de escuchar, de prestar atención y de mirar lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá. Así que en Isaías 42:23, ese versículo es muy profundo para mirar ahora justamente lo que nosotros en este proceso podemos transformar, porque la Biblia es un libro de transformaciones. Entonces ahí transformó el pasado, y ahí incluso también el pasado está vigente para no volver a ese pasado. Entonces, la Biblia nos permite mirar también a Dios, que Dios en el mismo, tiene el mismo sentido de cambiar el punto importante de esto, de cambiar las maldiciones en bendición. Entonces la Biblia nos presenta un pasado de maldiciones, no cambiadas en bendición en nosotros, sino cambiadas en bendición en ese instante mismo. Entonces ahí es donde es importante que nosotros hoy nos proyectemos, porque lo que estamos viendo es nada más y nada menos que problemas profundos de la palabra, que van a ser problemas vigentes, si es que nosotros también de esos problemas, esas soluciones profundas, no las adoptamos. Entonces, un problema, una solución profunda se llama Juan, me refiero a Juan el Bautista. Una solución profunda se llama, se llama Elías, el espíritu de Elías. Esa es una solución profunda. Una solución profunda es Moisés. Pero si nos remontamos al pasado de ellos, podemos ver que eso también generó problemas y genera problemas profundos. Entonces, nosotros solo somos los que tenemos que mirar las dos cosas, los problemas que representan el pasado y las soluciones que representan el hoy de las cosas. Así que por eso yo le invito, a través de estos pasajes hemos hablado de Juan, el problema de Juan, de ser cabeza. Estamos viendo el problema de este mes, estamos viendo, incluso podemos darnos cuenta, incluso cuando Juan tuvo los acontecimientos, Juan el Bautista me refiero, tuvo los acontecimientos fuertes, su decapitación y todas esas cosas, y todo eso enfocado a este mes de Adar. Y también a través de Juan, a través de este mes, lo que pretendemos ver también es a David, y lo que pretendemos ver también es a Moisés, y lo que pretendemos ver también es a Cristo, en todo este sentido. Entonces ahí es donde se conjuga pasado, presente y porvenir a través de Cristo. Entonces yo le pregunto, si tiene alguna pregunta, pues bienvenida, o si no, Isaías 42:18. Eso es lo que vamos a oír. Sordos, ciegos, oíd, mirad y ved. A través de este mes. Y mi pregunta es, ¿cuál? Claro, ¿cuál es? Lo mencionaba y dónde está Mayra? ¿Cuál es la peor enfermedad? O sea, ¿cuál fue el peor problema en lo último de su vida? ¿Cuál es el peor problema? La peor enfermedad. ¿Y por qué la peor enfermedad de Juan el Bautista en este último mes? Cuál fue la peor enfermedad? ¿Cuál fue el peor problema? ¿Y cuál es la peor enfermedad que nosotros podemos vivir a vísperas de una Pascua nuevamente de sanidad? ¿Y esto por qué? Porque si bien no recuerdan, lo que yo quiero, lo que ahora me pretendo es cerrar un ciclo, o mejor dicho, Dios, estamos cerrando un ciclo de 12º mes. Y donde lo más importante, cuando salieron, ¿qué fue lo más importante que les mostró de Dios a ellos? Les mostró la sanidad. Entonces, y al mismo tiempo, y ahora por eso yo me pregunto, al cerrar este ciclo, ¿qué debíamos tener nosotros? ¿Cómo debíamos cerrar? ¿Cómo cierra Dios? Cierra Dios de ese sentido para ver la mayor de la sanidad.
Entonces ahí serviría para ver cuál es la peor enfermedad de la casa, la peor enfermedad. ¿Y en dónde está ubicada la peor enfermedad? De la casa, la peor enfermedad de su casa, la peor enfermedad de sus hijos, la peor enfermedad de la casa del Dabar, la peor enfermedad de este mes, la peor enfermedad enfrentada a la máxima sanidad. ¿Cuál es la peor enfermedad? ¿Qué opina usted? 12º mes, ¿cómo estamos? Entonces, ¿cuál es la peor enfermedad de este 12º mes de Adri para usted? O alguien que No quiera tener cabeza, no tener cabeza. Entonces, esto me que está parece interesante. equivocada, ¿Perdón? o tener una cabeza equivocada. Eh, entonces, ahí, usted lo acaba de decir, ahí está ubicado el problema. Tener un memorial que no es memorial. Ahí es, entonces, tradúzcame a su vida, Natalie. ¿Cómo está su memorial que no es memorial? ¿Cómo está su cabeza que no es Eh, cabeza, Adri? Muchas veces, Marquito, uno En este mes, recuerda cosas del pasado. Sí, en este mes. Sí, porque está durísimo. uno, sí, está durísimo, pero uno recuerda cosas del pasado que muchas veces se trasladan al presente y que no son presente, que entonces son pasado y ese pasado debería estar muerto y a veces uno revive ese pasado. Me ha ¿Ya? tocado porque personalmente lo digo, Marquito, me ha tocado muchos recuerdos de la muerte de mi padre este mes, entonces ese pasado que yo supuestamente lo tenía enterrado vuelve a revivirse. Entonces, más bien, yo, para mí estaba sepultado, para mí estaba perdonado, para mí estaba muchas cosas ya finiquitadas, pero a veces no es así. Entonces, vuelven las ideas, pero yo, Marquito, desde hace una semana acá, decidí que ese pasado está terminado y no lo quiero volver a vivir. Y veo un porvenir que sé que está en Cristo, que sé que está en mi Señor, y yo me mantengo en fe. Para mí ha sido un tiempo de fe, de levantar mi cabeza en fe. Y eso es lo Amén. único que puedo hacer. Amén. Voy a ir solamente con 3 ejemplos. Mire, el segundo que me dio, Adri me dio, vamos con Adri, pero el siguiente que me dio, con ese nos quedamos también. Y si podemos desarrollar más con el que me dio Plinio. Plinio y Nancy. Me dio y me dijo, entonces, el problema me dice, Natalie, me dice el pasado. El problema me dice la cabeza. Coménteme, ¿cómo están esas cabezas que no son cabezas, Adri? Y vamos con los oídos. En el caso de dónde está Ya. el siguiente que me escribió y que lo leyeron todos con Nancy y Plinio. ¿Cómo están los oídos? Se Entonces, están, perdón, vamos con el suyo, Adri? ya. Se están manifestando cabezas de destrucción y de enfermedad, que son falsas, pero quieren manifestarse y quieren perturbar. Mm. Entonces, ahí van de la mano cabeza y enfermedad. Entonces, ¿qué es enfermedad, mi querida Adri? ¿Cómo entró esa enfermedad? ¿Por dónde entró esa enfermedad? Y vamos con Plinio, entonces. Plinio me decía que la peor enfermedad es que no tengamos oídos. Entonces, ¿cómo están los oídos? Por que no tengamos Shema. Entonces, ¿cómo son los oídos que no tienen Shema, Plinio y Nancy? Son desequilibrados, no están ubicados porque están como embriagados, no ¿Ya? tienen, o sea, el oído da estabilidad. A Entonces, eso me al no refiero, esa tener, enfermedad me refiero. al no tener unidad, ¿qué sucede? Al no tener Shema, ¿qué sucede con esos oídos? ¿Qué hacen esos oídos? Se vuelven sordos y ciegos. Ah, entonces yo le pregunto, entonces vamos con Juan, entonces ahora sí ya abrimos el parámetro, ¿no es cierto? Vamos con Juan. Juan estaba sordo. Vamos con el Shema porque esto es importante, porque esto es lo que dice
el 42:23. Aquí Juan estaba sordo. ¿Y qué es estar sordo? ¿Qué es estar sordo? Es Estar no ver el enfermo, porvenir. No, no te- No estar en unidad. entonces, exactamente. Entonces, estar sordo. Yo le pregunto, ¿Juan el Bautista estaba sordo? Como nosotros, nosotros en nuestro pensamiento pensamos que es la sordera. ¿Juan estaba sordo en nuestro pensamiento de sordera? No. Entonces, ¿cómo estaban los oídos de Juan? ¿Cómo estaban los oídos de Juan? Escuchándolo, cosas que no debía escuchar, estaban hacia la izquierda. Eh, entonces, eh, entonces, el problema de sordera no es porque los oídos están tapados. El problema de sordera es que no está entrando. Entonces, eso es lo que le dice. Aquí 42:23 dice, ¿quién de vosotros prestará oído? ¿Quién de vosotros prestará atención y escuchará? Entonces, ¿quién es el que puede escuchar? ¿Quién es el que puede escuchar? Entonces, el que puede escuchar, primeramente, dígalo, Marcela. Escuchar. El que, o sea, es el que tiene Shema, ¿no? Ya. ¿Cierto? Entonces, primera cosa, el que puede escuchar es el que está bien plantado, el que está bien posicionado, el que sabe cuál es el lugar de la cabeza. Entonces, dos lugares de la cabeza que difícilmente usted va a encontrar. Un lugar de la cabeza, ¿en dónde es? El lugar de la cabeza es con su mano. Entonces, ahí me muestra la posición. Con su mano, sabiendo la derecha, con su mano cogida de la vid verdadera. Ya. Pero la otra posición, como decíamos, es el del umbral. ¿Ya? Y levantado cabeza. Pero resulta ser que ahí tiene un problema entre lo que es cabeza y lo que es cuernos. Y cuando no hay estas dos posiciones, en el caso de Juan el Bautista, ¿qué ingresó a su vida? Entonces, ¿qué ingresó? Yo le pregunto, ingresaron muchas voces. ¿De dónde vinieron esas voces? Por favor. ¿De dónde vinieron esas voces? ¿De dónde vienen esas voces? ¿Del pasado? Del pasado. Exacto, exacto, exacto. Viene del pasado. ¿De dónde más vienen esas voces? De los vinos añejos, de los mantos puestos. De los mal. Gracias. Ahora, usted lo acaba de decir, de los mantos puestos. ¿Verdad? Una cosa son las unciones, pero ahora vamos con los mantos. ¿Qué son los mantos? ¿Qué son los mantos? La característica de los mantos, Jimena, una de las características de los mantos, ¿cuál es la característica de los mantos? Es que nos ponen encima. Ah, Nos pero, ponen. pero ¿cuál era la característica del manto de Elías? ¿Cuál es la característica del manto de Elías? El manto de Elías tenía espíritu, pues. No, Doble espíritu. no tenía doble espíritu. Tenía vellos. El manto de Elías era peludo, exactamente, el manto de Elías era peludo. Entonces, ¿cuáles son los mantos peludos? ¿A dónde afectan los mantos peludos? Los mantos peludos afectan a la cabeza. Los mantos peludos vienen de Grecia. Los mantos peludos vienen del vino viejo. Los mantos peludos vienen ¿de dónde? Lo que decía Cristo, los mantos peludos vienen de las cosas disfrazadas, de las cosas tergiversadas. Los mantos peludos vienen del alborotamiento de la cabeza. ¿Ah? Entonces, ¿y los mantos peludos de dónde vienen? Los mantos peludos vienen de la profecía. Ya, ahí sí, ahí nos ubicamos. Los mantos peludos vienen. Entonces, tres cosas, solo con eso nos vamos a quedar. Los mantos son del pasado, uno. Segunda característica, son mantos
No es unción, son mantos peludos. Y tercera característica, son mantos peludos de cabezas, sin testimonio. Y no estoy hablando de testimonio, lo que Dios da, uy, qué cosas maravillosas ha hecho Dios. Sino que lo que les encanta es esto. Lo que les falta es esto. ¿Qué les falta? Esto les falta. Marquito, ¿puedo hacerle una pregunta ahí Por referente supuesto, al Ver. manto? Claro que sí, Ver. ¿Cómo se traduce un manto en nuestra vida? O sea, ¿cómo sabemos? Porque sabemos que era un manto de error, de engaño, pero en nuestra vida, ¿cómo nosotros relacionamos un manto? Ya. Buena pregunta, Vero, porque la Biblia dice no era un manto de error, de engaño, era un manto de negación. ¿Qué le parece? Entonces resulta ser que vísperas de la Biblia y vísperas de la Pascua, incluso la Pascua, a quien Dios salva de todo esto, a quien Dios le dio una posición diferente y no hemos llegado a eso y no sé si lleguemos a este tiempo, pero no me interesa llegar a este tiempo, sino lo que me interesa es mirar el peor problema. Nosotros empezamos entonces, Vero, gracias y me extiendo un poquito. Nosotros o Dios empezó la Pascua con la mejor solución. ¿Cuál fue la mejor solución? La mejor solución es la sanidad. Y nosotros todo el tiempo fuimos con sanidad. Y al final nos encontramos que en el 12º mes nosotros tenemos la peor enfermedad. Y la peor enfermedad viene porque se ha afectado la cabeza. Y la peor enfermedad viene porque se han afectado los oídos. Y la peor enfermedad viene porque esos sitios, perdón, no me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Y nosotros no tenemos nada que ver con Juan el Bautista. Perdón que sea irónico. Entonces, y con Juan el Bautista, que Juan el Bautista no es que era un sordo, sino que Juan el Bautista lo que tenía muchas voces del pasado, muchas voces de su propia profecía, de su propio manto, muchas voces de su propio sacrificio, pero lo que le faltaba justamente era, eh, era la voz correcta y la voz de unidad. Y como me pregunta usted, dice, ¿cómo reconocemos ese manto? Pues lo que hace es nuestra vida, lo que Juan el Bautista, lo que Cristo Jesús hizo, lo que hace la Biblia con Juan el Bautista, lo que hace la Biblia con el pasado, ¿qué es? Con el pasado de la Biblia, es darle un porvenir, es decir, darle la solución, porque resulta ser que la solución era que tenía que sacarse el manto. Entonces, ¿cómo se llama ese manto? ¿Cómo se llama ese manto peludo, Vero? Ese manto peludo se llama el manto de la negación. E incluso usted se acuerda, ¿cuál fue el manto peludo que mostró Pedro cuando estaba al lado de Cristo en la Pascua? ¿Qué manto le tocó sacar? La negación es La negación. Entonces, al hablar, entonces ahí vemos qué es la negación. La negación es la falta de afirmación de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí se le metieron un montón de voces, porque ahí se le meten un montón de cosas. Y entonces, ¿qué voz? Entonces vamos con Pedro. ¿Con quién prefiere? ¿Con Pedro o con Juan? ¿Qué voz se le metió a Pedro y a Juan? Ah, ahí sí mejor, pues, ahí nos vamos a entender. ¿Qué voz se le metió a Pedro y a Juan? Una voz similar, una voz característica. Perdón, una voz en común. ¿Qué voz se le metió? Marquito, buenas noches. Fabricio, bendiciones, bienvenido. Vamos Gracias, a ver. Marquito. Una situación nada más, y estoy escuchando, o sea, la profecía de Juan el Bautista era que él vendría con el espíritu de Elías, ¿verdad? Pero en los estudios que hemos hecho con usted, nos dejó claro que él no se vio en esa situación. Él se veía más como el profeta Isaías, por eso su forma de vestir y su forma de comportarse y todo eso. No, Elías. Ajá. Entonces, las voces que él escuchó o las voces que le hablaron a él durante todo el tiempo de su crecimiento
eran tal vez las de sus padres mismo, o con quién estuvo él rodeado para actuar de esa manera, porque pienso que eso también como que afecta a quienes alguna ocasión escuchamos una profecía o algo similar a eso en nuestras vidas. Muy bien. Pero en ausencia de sus padres, o sea, sus padres en qué se convirtieron para él. Pucha, excelente Fabricio, ¿en qué se convirtieron? Porque en ausencia de sus padres, ¿quién pasó a ocupar el lugar de sus padres? Y lo mismo, y por eso le digo, usted va a adentrarse en eso a través de cómo nosotros empatamos esto, a través del manto peludo. Ya de las unciones ya estamos hasta aquí, pero nosotros confundimos las unciones con el manto. El manto, ¿quién del manto? ¿Se da cuenta? El Padre. El Padre, exacto, los padres. Pero aquí vemos el manto peludo y la negación de Pedro. Están metidos por una voz. ¿Cuál es la voz que se les metió? Marquito, perdón, es que, es que ahorita, ¿cómo es la madre que le hace vestir al hijo? No recuerdo el nombre, que le coloca a la cuenta un manto y le hace ir donde su Samuel. padre que estaba ciego? Samuel. Ah, no, Ajá. no, pues no, No, pues no. no, claro, ya me si quiere podemos hablar con eso, claro, eso también entra en el paquete, eso es Jacob, la esposa, la Raquel. A Raquel ver, es, no, perdón, porque, Isaías, a ver, ¿cómo es? Espérese, Abraham, Isaac, la esposa de Isaac, eso, la Raquel. ajá, porque ahí el manto no le da el padre. O sea, ella prácticamente le está dando un manto a ¿Y qué tipo de manto? ¿Qué tipo de manto? uno de engaño, porque utilizó el ¿Peludo o no, engaño. peludo o no Era, peludo? era peludo, porque su hermano Peludo, era peludo. Ajá. profético o no profético. No, esa parte no la entiendo todavía, Marquito. Por eso estaba con esas dudas. Ya, gracias por ampliar. Entonces, por Dios, eso, eso es negar, mire, eso es negar la casa, eso es negar su tienda. ¿Ah? Entonces, eso es negar, que eso es negarse. Eso es lo que Juan el Bautista hizo, negarse su casa, negarse su tienda, negarse su edificación. ¿Y en aras de qué? Yo le En escribí aras, algo de cierra el micrófono, por favor, cerrará el micrófono que ahorita estamos emocionados de negarse esas cosas y preferir el manto peludo. Y al preferir el manto peludo, preferir la peor enfermedad. Y la peor enfermedad es siendo cabeza, teniendo casa, teniendo tienda. Preferir ser, ¿qué? Una cabeza que vive en un cuerpo extraño. ¿Mm? Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, primero, la pregunta queda latente que que no me olvide, por favor, las dos cosas que se le entraron a los dos. Pero la segunda, ¿cuál es la peor enfermedad de Juan el Bautista? ¿Cuál es la peor enfermedad? ¿Ah? ¿Cuál es la peor enfermedad? ¿Le negó a Dios o se negó a él mismo? ¿Le negó a Dios o negó a su casa? O sea, negarle a Dios no es el hecho, que te niego, o te quiero, o te amo. No, es negarse la oportunidad de tener su edificación. Porque ¿en dónde están las cabezas? Las cabezas no. ¿En dónde están las cabezas igual que los levitas? Las cabezas y los levitas tienen que irles de la mano porque las cabezas y los levitas no están en el campo, están en el umbral. Entonces eso significa que tienen casa. Y si tienen casa significa que tienen puertas. Y si tienen puertas significa que tienen una voz ahí. Y si significan que tienen una voz, significa que tienen sanidad. Y si no,
¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuál es la peor enfermedad de este 12º mes? La peor enfermedad si complementamos, la peor enfermedad es que teniendo toda la sanidad y la oportunidad de sanear, que eso empezamos y nuevamente vamos a empezar en Pascua, teniendo la oportunidad, resulta ser que vivimos en una casa que no es nuestra casa, en donde lo que más nos gusta son los mantos peludos de la profecía y metemos todas las voces extrañas y resulta ser que, como dice aquí, mire, el 41:21, el Señor se complació por la justicia de hacer la ley grande y gloriosa. Y resulta ser que para Juan el Bautista, la ley, la palabra, el dabar del Señor era grande y glorioso. Si era grande y glorioso, ¿por qué no le transformó la vida? ¿Por qué no le transformó? ¿Por qué no edificó su casa? ¿Y por qué dejó entrar todas esas voces? ¿Y por qué prefirió meter sordera, que no es sordera? Y prefirió meter tantas cabezas y prefirió meter tanto pasado. ¿Mm? Entonces resulta ser que la palabra no le servía, sino lo que a él le servía era, ¿qué? ¿Jugar a qué? ¿Qué le gustaba a él? Lo mismo que a Pedro. ¿A qué jugaban? ¿A qué jugaban? ¿A qué juego jugaban? Eran amigos y contemporáneos. ¿A qué juego jugaban Juan el Bautista y Pedro? ¿A qué juego jugaban? A conocerle al maestro. A negar su casa, ¿Ah? a negar su casa. A negar su casa. Eso lo hacían, pero para negar su casa, ¿a qué juego jugaban? Jugaban a ser profetas. Jugaban a ser profetas, exacto, jugaban a ser profetas. ¿Y qué es jugar a ser profeta? No tener el espíritu de la profecía, No ni la tener- verdadera profecía. Eso significa no tener pacto, no tener... Tomar Entonces, los mantos que le impusieron. amar los mantos, amar los mantos, exacto, amar los mantos de sus padres. Entonces, trasladar. Entonces, en lugar de tener padres, ¿qué tenían ellos? ¿Qué tuvieron ellos? Faraones. Ajá, casi, pero no, nos vamos uno. Entonces, ¿qué voz se le metió? ¿Qué voz se le metió en los últimos tiempos a Juan el Bautista? ¿Qué voz? Plinio, Nancy, que por ahí fuimos con las voces, con el Shema. Entonces, el Shema de Dios acepta solo una casa, el Shema de Dios acepta solo un dabar, el Shema de Dios acepta ley y profecía, pero en donde, ¿qué es más fuerte? ¿Qué tiene a dar? ¿La profecía tiene a dar? ¿O el dabar tiene a dar? Pero bueno, El dabar. entonces, ¿qué voz se les metió al final? ¿Qué voz se le metió al final? La voz de mamita. La falsa profecía. Nombres, 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 nombres. Tal vez Jezabel, ¿no? Ah, nombres, claro. Entonces, ¿por dónde le entró Jezabel? ¿Por dónde le entró Jezabel a Juan el Bautista? Por el miedo. Verá, igualitos, igualitos. Juan el Bautista y la característica, los decenios. Pero bueno, esto es los, ¿cómo se llama? Los teólogos. Pero bueno, en tiempos de Juan el Bautista pertenecía a un grupo de ¿qué? Pertenecía a un grupo, o mejor dicho, los teólogos dicen que pertenecía a un grupo de ¿qué? A un De grupo, sacerdote. pero A a los- un grupo especial. a los Estos A decenios. los apartados, los que vivían en el desierto, que eran los decenios. ¿Y qué hacían los decenios? Se quedaban ahí quietitos, ¿qué hacían? No, dedicarse a la ley, o sea, la ley es la que le impusieron, Vea, la ley sin espíritu. ya, Y hacían ayunos, tal vez. y vemos ahí, y vemos en la Pascua, nada más y nada menos, combatiendo, Señor y Dios, se da cuenta. Vemos ahí, les ponen a un eseño y le ponen a Cristo Jesús. Y todo el mundo, a ver, ¿cómo le explico esto?
No sé si Fabricio, pero bueno, tratemos de explicar. Entonces, resulta ser que ¿cómo se llama? Al que le liberaron cuando estaba en la cruz con Cristo, ¿cómo se llamaba? Barrabás. Barrabás. ¿Qué era Barrabás? ¿A qué grupo pertenecía? Tiri, ¿a qué grupo pertenecía Barrabás? ¿Al grupo de los asesinos? ¿Al grupo de los peores? ¿Qué se podría decir? ¿O a qué grupo pertenecía? A los decenios. A los diseños. Entonces, Barrabás y los diseños, ¿qué característica tenían, Jimena? La característica de Barrabás. ¿Y cuál es la característica de Barrabás? O sea, él lo que hacía es irse contra el gobierno. Ah, entonces, ¿y Juan el Bautista qué? Bien, pues contra el rey, supuestamente, contra el gobierno. Entonces, ¿a qué? Entonces no es que se iban contra ellos, no. Lo que ellos decían es, nosotros tenemos un jueguito que se llama aquí, y Pedro también. Entonces, bueno, les doy para no. Se le metió el manto peludo, el manto de negación, y el manto de negación lo vemos a través de Pedro, porque Pedro, Elías, Juan el Bautista, y no sé si Elías, pero Barrabás y Simón, porque después de que murió Cristo Jesús, otra vez les encarcelaron a los discípulos, ¿no es cierto?, por andar profetizando. Y les reunieron ahí en el concilio. Y el Gamaliel dijo, ya no solamente este ha venido, ya vino otro en su tiempo. ¿Cómo se llamaba el otro? Simón. Simón era. Bueno, No me acuerdo. bueno, pero tenía la misma característica que El dijo. celote, ¿Ah? Simón el celote. Simón el celote. Bueno, todos estos celotes, que estos celotes, ahí vemos a Natanael. Natanael, el kenita, que también Natanael era el celote, porque kenita viene de celotes, de celos, y bueno, y los celotes y los esenios y todos estos. Después de Cristo, también dice, estos se levantaron y estos también quisieron arrastrar a la gente para convulsionar. Pero le mataron a ese y no pasó nada. Y lo mismo va a pasar con estos, porque murió Cristo y estos también. Entonces, y Pedro, la misma, otra vez vino es- a vestir este manto peludo. Entonces, por eso le decía, la característica entre los dos es que jugaban a ser, ¿qué? Superhéroes. Entonces, el manto peludo y el manto de la profecía y el manto de la palabra, sí, ¿a qué es? A superhéroes. ¿Y por dónde se le metió la enfermedad, se le metió el superhéroe en los últimos tiempos al Juan el Bautista? Se le metió a través del superhéroe de superhéroes. ¿Cómo se llama el superhéroe de superhéroes? Se llama Herodes. ¿Sí? Entonces, Herodes, al decir Herodes, ¿quién se le metió? Ahora sí, dígalo Nancy. ¿Quién se le metió al meterse Herodes en la cabeza de Juan el Bautista? ¿Quién me dijo que se le metió? Isabel, Jezabel. ¿Y cómo se llama Jezabel? la falsa profetisa. No, ¿cómo? No. ¿Cómo se llama la mujer de Herodes? Herodías. Herodías, Entonces, ¿quién es la Herodías? la La reina de... héroe, la héroe, la héroe. Entonces, esa es la peor enfermedad. Y esa es la peor enfermedad. Esa es ay, Señor. Esa es la peor enfermedad. Y ese es el peor manto peludo. Entonces, ¿a qué? ¿A qué jugamos como casa del Dabar? Bendito sea Dios, vea, ahorita. Así es como Dios ha reunido, porque yo creo que este mensaje tiene que sacudirnos, porque ¿a qué jugamos nosotros?
¿Y qué queremos en nuestras vidas? ¿Y qué queremos en nuestra casa? ¿Queremos un Juan el Bautista? ¿Queremos qué? Queremos un Shema, exacto, queremos un Shema. Queremos una unidad, queremos unos oídos para oírle a Dios y queremos una palabra para hablarle a Dios, pero con unos oídos así de grandes, que cuando viene un superhéroe en nuestra casa, resulta ser que un superhéroe entra a nuestra casa. ¿Por qué entra un superhéroe en nuestra casa? Un héroe entra a nuestra casa y queremos que entre un héroe. ¿Y dónde estamos entra el héroe? ¿Y dónde viene el héroe? Viene y buscamos el héroe. Y resulta ser que la palabra de Dios, ni mi casa me satisface, ni mi propia tienda me satisface, ni yo mismo me satisfago. ¿Ah? Entonces, ¿a qué juega? ¿Qué tipo de Dios quiere? Entonces, no es la primera Pascua o los primeros meses que me toca decir y que me toca a mí mismo ponerme como cabeza y decir, ¿qué prefiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero, una iglesia de héroes? ¿O quiero mi casa? Y quiero la casa del Rabar y quiero a los que Dios me ha dado y yo les respeto y les quiero a todos ustedes, pero nunca yo he sido una cabeza, ni Dios permita que una cabeza para imponer, y nunca voy a aceptar mantos peludos, ni héroes, sino que yo quiero una casa de hombres y mujeres que edifiquen su casa, que edifiquen su tienda, que se paren en su tienda y que no dejen entrar, ni vuelvan al pasado a ponerse esos mismos mantos peludos. Y que esas prédicas y que esos ofrecimientos de superhéroe le quiten le quiten la bendición de un futuro, le quiten la bendición de un día de hoy, le quiten la bendición de un sobreponerse y edificar, en lugar de remontarse a un pasado y estancarse y anhelar cosas del pasado que ni tenía, o volver a cosas del pasado que pensaba, o que me cubrieron, o que en vez de cubrirme me desnudaron, porque lo que me mostraron fue un manto peludo de sacrificios. Así que ahora sí vamos con Juan el Bautista. ¿Está claro? ¿A qué jugaban Juan el Bautista y Pedro? A través de la negación. ¿Por dónde se les entró el Shema? ¿Qué les entró? ¿Quién se les metió? ¿Quién se les metió? ¿Mm? El héroe. ¿Mm? El héroe. ¿Cómo? Héroe en griego. ¿Cómo se dice héroe en griego? ¿Cómo se dice héroe en griego? ¿Cómo se dice héroe en griego? Esto es chévere. Abadón y Apolión ya sabe, pero ahora le voy a enseñar a hablar hebreo, griego y español. ¿Cómo se dice héroe en griego? Y en hebreo le voy a dar. ¿Cómo se dice héroe? Nadie. Héroe en griego significa Herodes. ¿Cómo se dice héroe en griego? Ya le dije, Herodes. Herodes. Y ahora, Herodes. Y ahora le digo, ¿y en hebreo cómo se dice héroe? Ya le dije a Nancy, sino que quiero asentar eso para que hoy caiga eso. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En hebreo, ¿cómo se dice Herodes? ¿Cómo se dice en hebreo Herodes? Como la esposa del... Exacto, dígalo. Dígalo, Nancy, ¿cómo se dice? No. En hebreo dije, Nancy. Usted me habló en hebreo primerito. ¿Cómo se dice? No, ay. Jezabel. Pues Jezabel. ¿Mm? Así que pregunto. Los papás de Juan el Bautista, ¿quiénes eran? Zacarías y Elizabeth. ¿Y en qué querían transformarse ellos? En héroes. En héroes. ¿Y
¿Y a qué le enseñaron? Y cuando murieron, entonces cuando murieron los papás, ¿qué le hacía falta a Juan el Bautista? ¿Qué le hacía falta? Su héroe, Su héroe. su capa, Su capa, amén. su manto. Su manto, amén. Entonces, gracias, porque se da cuenta de qué le disfrazaron, como dice, ahora vamos con Fabricio, ¿de qué le disfrazaron? ¿De qué le disfrazaron a Jacob, Fabricio? De su hermano. No, 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 no. ¿De qué le disfrazaron? ¿De qué le pusieron? Ya, Marquito, le pusieron una qué? capa de héroe, pues, porque de De- hermano el héroe del papá. Ya, pero ¿de qué era la piel? La piel era de, Un Peludo. cabrito. De oveja. Y por dentro, Ajá. y por dentro, tú sabes, claro, de oveja, ¿no? y por dentro, ¿en qué le convirtió la mamá? En lobo. ¡En lobo! Claro. En Entonces, peludo. ¡en peludo! Entonces, claro. Pero pastor, ahí el manto peludo es un manto de engaño y yo por eso también pensaba que dentro de los mantos que le tocó a Juan el Bautista y a Pedro era el manto del engaño y la negación. Negación, la palabra es negación. Entonces le negó su propia bendición y la bendición, usted va a ver en Jacob, hay dos bendiciones, la bendición cuando va del lobo disfrazado de oveja. Y, ay, Señor Jesús. Y él era lampiño, dice la Biblia. ¿Y qué significa que era lampiño? Que no tiene dedo. Que no No, tiene pelo. No tiene no, pelo. Que no, No. tenía un manto peludo. no, no. Significa que era un lambiscón. Es decir, y sus padres, y lo mismo, y se repitió, entonces volvieron al pasado. Ya prediqué hasta ellos, pero alguna vez me gustaría predicar específicamente. Pero en vez de padres, a sus hijos, ¿qué se convirtieron al darle eso? Y después, claro, y sus hijos en ausencia, y Juan el Bautista, entonces dejémosle ya. Entonces, primero, entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Nosotros qué somos? ¿Ah? Al ser una casa, al ver, como decía, a ver nuestra salud, vean nuestra salud. Nosotros somos disfrazados de ovejas o somos ovejas. A nosotros nos quieren poner esos mantos. Nosotros damos voces a eso. Pues ¿hasta cuándo? Bueno, no me interesa, ya, mejor dicho, no me interesa. Pero sí me interesa que sepa en qué se está metiendo, que sepa qué está metiendo a su casa, que sepa, que no me diga que sepa qué es ser cabeza, que sepa lo que es ser aparentemente cabeza. Y todo gracias a quién? Al mes de Adar, en donde nuevamente tenemos que hacer ¿qué? Quitarnos el manto peludo y volver al pasado, presente y futuro de la palabra, de lo que hizo. Si ve la paciencia de Dios, transformó el pasado de todos ellos y hasta transformó el pasado de Juan, para que hoy sea la pregunta, la misma pregunta a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Isaías 42, 23. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el pasado? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el Shema? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra cabeza? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra tienda? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra casa? ¿Qué vamos a hacer con la casa del Dabar? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con el manto peludo? ¿Y qué vamos a hacer con nuestra negación? ¿Y qué vamos a hacer con jugar a ser héroes y heroínas? ¿Qué vamos a hacer con eso?
¿Qué vamos a hacer? No sé lo que vamos a hacer, pero lo que sí sé es que nos llamamos casa del Dabar. Y no por lo que nosotros digamos o por lo que nosotros veamos, sino por lo que Dios transformó para que nosotros transformemos. Y no volvamos a un pasado, sino sigamos caminando un porvenir. Amén. ¿Quién dice amén? Yo. Amén. Amén. Yo, amén. 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 Así sea. Amén. Tremenda semana. Tremenda semana. El Marco, con ganas de botar la casa por la ventana. No, el Marco, tanta palabra y más palabra, queriendo buscar. Y me pasé y Dios me pasó ahí. Dale, 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 dale. Pero no quiero un héroe. No quiero un Herodes, no quiero una Herodías, porque no quiero negar. No quiero un manto peludo. No quiero mi cabeza revolotada. Entonces, el manto, ahí va a ver cuando la cabeza de Grecia. Pero gracias a Dios, hasta usted me dio ejemplos, que eso le pasó factura desde Abraham, desde Isaac, viene eso, viene ese Adar, para que nuestra palabra sea gloriosa, para que nuestro Adar sea glorioso, para que nuestra casa sea casa, para que nuestro Shema sea Shema y para que la peor enfermedad. Entonces, ¿cuál fue la peor enfermedad de Juan? ¿Cuál fue la peor enfermedad de Juan? Escoja. ¿Cuál fue? Estamos a tiempo para ver nuestras peores enfermedades a través de Juan, porque Juan somos nosotros. Si no, si no tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Elías sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es memorial, y el Espíritu Santo es cabeza, y el Espíritu Santo es casa, y el Espíritu Santo es tienda, y el Espíritu Santo es edificación, y el Espíritu Santo, por eso en este mes empezamos desde el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fundamento, porque el Espíritu Santo es la roca de nuestra salvación con Cristo Jesús, es unidad, porque nuestro espíritu y nuestra unidad y nuestro dabar es para diferenciar si hay o no en nuestra casa, si hay dabar. ¿Y si hay dabar? Si hay dabar, no quiero palabras de héroes, ni quiero profecías de héroes, ni quiero héroes. Quiero personas. Somos, no quiero, sino somos personas que vivimos la palabra, transformando el pasado, nuestro pasado, el pasado de la palabra, porque el pasado de la palabra también Dios lo transformó en ellos, transformando el hoy y mirando qué es lo que podemos seguir moviendo y qué es lo que nuestros hijos van a hacer. Pero mirando la peor enfermedad. ¿Cuál fue la peor enfermedad? ¿Por dónde empezamos, voluntarios? ¿Cuál fue la peor enfermedad de Juan? Alex. No tener, Dígalo, Jimena, gracias. Primero voluntarios, Jimena, dígalo. no tener los oídos plantados. Entonces no tenía cuerpo. Entonces no tenía huerto. ¿Cuál es la peor enfermedad? Tenía desierto. Exacto, tenía Era un desierto. manto peludo. Tener un manto peludo, nada, tradúzcame. Jugar a ser héroe. Eso. Yo, es jugar a ser héroe. Yo iba a decir. Jugar a ser héroe, ¿sí ve? Entonces, los que juegan a ser héroes juegan a ser herodías, porque las herodías quieren conservar su sitio, utilizan a sus hijas, mueven y Disfrazarse de oveja. disfrazarse de oveja. También me gusta. Entonces, Erika, por favor, usted es oveja, no es un disfraz de oveja. Amén. Jimena, usted ore, justamente ore por lo que acaba de decir. Alexandra también, Mía, me decías algo.
Sí, ¿Cuál fue la peor enfermedad? no tener voz, porque si no tiene voz, no oye. Tener un montón de voces. Tener un montón de voces y buscar un montón de voces. Buscarles a los papitos héroes. Por eso hasta el ángel se enojó con el papito. Y después, si busca a los papitos héroes, después va a buscar a alguien que le salve a algún héroe hasta en la cárcel. Y seguir jugando a ser héroe. Y no le aparece un gallo por ahí. Erika, bueno, sigamos. ¿Quién más? Voluntarios, sigamos. Carmita, la peor enfermedad. La peor enfermedad de Juan el Bautista en este mes. No tener espíritu. No tener espíritu. Es decir, no dejar que fluya el espíritu y tener nuevamente imposiciones e imposiciones. Marcela, ore por eso, por favor, Carmita, esa es su oración, eso es para usted y para la casa del Dabar. Marcela. Perder la cabeza, o sea, no tener bien posicionada su cabeza. No ser cabeza. No ser cabeza, sí. No ser cabeza. Entonces el que no tiene cabeza no tiene umbral y no tiene casa. Entonces, ore Marcela. Nunca ha perdido su cabeza, nunca va a perder con Dios la cabeza. Pues ore. Plinio, la peor enfermedad. Me llegó mucho, pastor, esta prédica porque lo que más me llegó es ser cabeza en otro cuerpo. Exacto, a mí también me llegó eso, gracias. Siga, Nancy. El otro día Así me llegó a mí también. Eso, perdón que le interrumpa, pero a mí me llega también lo que dice. Eso es lo que tuve que resolver yo. Ser cabeza en otro cuerpo, o sea, ¿qué tipo de cuerpo? O sea, no es que yo me saque el aire, yo no juego a sacarme el aire aquí, pero yo necesito también cuerpo. Y ustedes son mi cuerpo, pero yo también necesito ser cabeza. Siga, ¿qué más le llegó Nancy? Perdón. no sé si me escuchó lo que le dije. Sí, continúe, no lo escuché bien. Es que me llegó mucho esta práctica por lo que le conversé de lo de las parejas, del curso de parejas. Entonces ahorita estoy en shock, no sé, tengo ganas de llorar. Mire, Nancy, o sea, por favor, eso no me preocupa tanto como lo que me preocupa son sus hijos. Me preocupan nuestros hijos, eso es lo que me preocupa. Y si nosotros jugamos a ser héroes y no somos padres, ellos van a negar su casa y ellos van a buscar también ser héroes. Eso es lo que más, eso es lo que más, porque mis hijos, porque yo también tengo hijos, porque yo también soy hijo de la casa del Dabar, porque nosotros también somos hijos de una cabeza. Porque prefiero ser padre de mis hijos y no el héroe de mis hijos. Pero para eso necesito, porque el manto peludo de Grecia cambia los valores en la cabeza. Y ya vamos a ver con David. Ya hemos visto con David, pero ahora vamos a ver lo mismo. Todas estas cosas hemos visto en Juan. Nos falta en Moisés, en David. Pero todo esto para ver sus peores enfermedades y ver sus adares. Fabricio. El tener muy abiertos los oídos, Marquito. Tener muy abiertos los oídos como para buscar llenarse de muchas cosas.
necesitamos tienda, necesitamos tienda, necesitamos que esa tienda nos, o sea, que su tienda le permita nuevamente construir. No es fácil, ¿sí ve? No es fácil de construir en el desierto, no es fácil siendo un eseño, no es fácil siendo un extranjero, pero es más fácil cuando sabemos que no somos extranjeros, sino somos peregrinos de una casa que se sigue construyendo y caminando. Pero no confundamos ser peregrinos con ser extranjeros. Tenemos que edificar. Y gracias, Fabricio, porque para mí es una bendición que usted sea una edificación que esté lejos, pero usted también sea una edificación que nos considere que estamos cerca. Mayra, con usted empezó. ¿Cuál es la peor enfermedad de Mayra y la peor enfermedad de Juan? La mía es la pereza. La pereza. ¿Y la de Juan? ¿Cómo le digo? Es que no sé cómo decirle exactamente. Jugar a ser cabeza sin la verdadera cabeza. Exacto. Pues no tener cabeza. la cabeza tiene cuerpo, así que Cristo es la cabeza, usted es del cuerpo, pero usted es cuerpo para que vuelva también usted a ser cabeza. Siga siendo cuerpo. Gis, bendiciones. ¿Cuál es la peor enfermedad de Juan por la que vamos a orar este mes? Claro, pues él no pudo reconocer a Dios. No pudo reconocer a Dios. Entonces, como usted dice, él vivía en voces de su profecía antigua, del mismo. Estaba muy ensimismado en él. Amén. Entonces, eso también, Gis, por favor. Eso te van, tus hijos te van a mostrar. Cuando te vean como héroe y no te vean como padre. Y busquen salvar el mundo, pero no busquen edificar casa. Gracias. Claro. Gracias, Gis. Rocío, ora por eso, por favor. Rocío. Marquito, yo pienso que no tenía. No le escuché, Rocío. Si puede repetirnos, escribirnos. El tiempo. El tiempo. Amén. El tiempo es importante, no está ubicado. La casa nos ayuda a eso. El tiempo de la edad no estaba alineado. Exacto. Hoy es el tiempo de completar, exactamente. Y hasta por eso Pedro, ¿sí ve? Pedro nos ayuda. Y el gallo le ayuda a Pedro. Vero Guerra, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la peor enfermedad de nuestra casa del Dabar? De la casa del Dabar. Yo, le cambié la pregunta, perdón. Sí, ya. La peor enfermedad en este tiempo, ¿qué será que no le encuentro, Marquita? ¿Y la de Le Juan? encuentro en mí una Ya, terrible enfermedad. ya. Y pues yo creo que es como los miedos, o sea, como que sí, no logro vencer eso, o sea, Voces. miedos. Las voces. Miedos y voces extrañas, entonces no sé si tal vez también puede hacer algo de la casa de la no sé, pero en mí sí. Sí, no, el manto peludo, el manto de héroes, esa es la enfermedad gracias, Vero, porque esa es la enfermedad del espíritu de Elías, y el espíritu de Elías está en toda la iglesia, está en todos los cristianos, está para que justamente nosotros cambiemos y demos ese dar, le demos esperanza, le demos proyección, le demos el hoy y veamos cómo le cambió. Si ve la obra preciosa de Cristo, cómo les cambió a todos ese pasado, pues así nosotros también estamos cambiando, pero para eso necesitamos del espíritu de Elías, para volver a ser padres. Y esa Jezabel, pues esa
ni al Herodes ni el Herodes le hacía caso. Bien, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dina, por supuesto. Hola, pastor, buenas noches con todos. Bendiciones. Bendiciones. Sí, la verdad que para mí ha sido bastante duro y difícil, pero mi peor enfermedad ha sido un tanto las dudas y el miedo. Pero poco a poco se ha ido derribando y esos mantos peludos sí se me han ido cayendo, sí se me están cayendo. Esperemos que el Señor me ayude más y yo pueda seguirme parando en el umbral y haciendo las cosas como debo. Amén. Ajá. Amén. Eso nomás es lo que me está ocurriendo, pero ha habido grandes cambios en mi vida y en mi casa. Está revolucionada mi casa realmente. Y bueno, no sé qué pase en adelante, pero confío que el Señor nos dará la cabeza perfecta a mí y a mis hijos, la cabeza en el umbral. Amén. Eso, mi pastor. Amén. Y Padre, yo bendigo, bendigo, Señor, que en lugar del desierto nos diste una casa. Y esa casa, Padre, pertenece a unos cimientos de una edificación. Y esos cimientos pertenecen a una raíz de un suelo santo. Y ese suelo santo siempre será, Señor, el lugar de tu novio, el lugar de la novia. Bendito al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de la vida, al Dios de la edad que nos dio su palabra y que nos dio su pasado, su presente y su porvenir, porque su pasado siempre fue porvenir, porque su presente fue siempre nuestro pan, el pan de Cristo Jesús para hoy, y nuestro porvenir siempre será el qué más podemos hacer, no porque tenemos las cosas aseguradas, sino porque nuevamente podemos edificar una obra buena, una obra santa, una obra bendecida. En el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo vamos a jugar a ser héroes si tenemos a nuestra casa? ¿Cómo vamos a jugar a profecías si tenemos a nuestro Padre, si tenemos a nuestro testimonio? ¿Y cómo vamos a jugar a no tener cuerpo si nos has dado una casa, la casa del lavar, para hacer cuerpo y para que en el nombre de Cristo Jesús todas esas voces extrañas y todo lo que no es cabeza vuelva al lugar que le corresponde? Y Señor, en el nombre de Cristo, así como las plagas, así como las enfermedades en el último mes vinieron a Egipto, pues a Egipto pertenecen, pero así como vino la sangre de Cristo a la casa de sus hijos, así la sangre de Cristo, el brazo, la diestra poderosa del Señor y nuestra cabeza vuelve y siempre es bienvenida para poner el orden también en nuestras vidas, en nuestra cabeza. Y nuestra casa es una casa de sanidad, no una casa de huéspedes, sino una casa de edificación. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, porque ese Señor, este es el tiempo, eso es nuestro decreto, ese Señor es nuestra mirada, ese es nuestro sí, nuestro amén, y ese Señor siempre será nuestro porvenir, que lo vamos edificando contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.